Buenas tardes, señores. Yo otra vez por acá ocupándote tu precioso tiempo. Así que gracias por escucharme. Incluso te agradecería que tú suscribas al canal para extender así, de esa forma, con tu colaboración, mi palabra, que es portadora de un mensaje a favor de la libertad de Cuba y en contra del castigo. Bueno, sin más, solamente referir dos cosas y tienen que ver con Chile y evidentemente la libertad de Cuba. La primera es que, oye, me quito el sombrero, je me lève le chapeau, con el cubano que en la televisión chilena, lo vi en Facebook, le da un repaso a todos estos defensores del castrismo que viven en libertad. Por supuesto, ninguno de ellos tiene necesidades, ninguno de ellos ha sufrido la represión, vive la opresión, se ha quedado sin comer o ve a sus hijos sufrir o sus padres morir porque no tienen ni una aspirina. Pero todos esos defensores del castrismo que viven bien y además son personas frustradas porque es malvado, son personas que en libertad no pueden hacer nada y le da dolor que otros salgan adelante, como el tal Manolo ese de los Estados Unidos, que es a favor de Cuba y quiere cambiar a Estados Unidos para volver a como Cuba. Pero cuando tú vienes a ver esos tipos de personajes, pues realmente son personas que no han logrado nada, y si han logrado alguna luz en su vida es gracias a la defensa de aquello que no se puede defender. Pero bueno, volviendo al tema del chileno, güey, qué buena se la hizo al llevar. Mira, a mí nunca se me hubiese ocurrido, porque en Cuba yo creo que las boté, caballero, yo las tenía. Cuando fui a Cuba hace 2 años, me quedaban tarjetas de estas que yo había traído de Las Tunas cuando me mudé a Villa Clara en el 95. Quedaban las tarjetas estas de que había para las tiendas cuando te vendían, bueno, 2 calzoncillos si te tocaban, un par de medias, un pantalón, etcétera, etcétera, etcétera. Mi madre me hacía la ropa interior. Eso es una cosa que le aclaro acá a la gente, ¿entiendes? Tú te la has hecho, tú has usado ropa interior hecha por tu madre llena de huecos, ¿no? ¿Tú has pasado hambre? ¿No? Entonces no me vengas a hablar de Cuba, no me expliques Cuba a mí, ¿entiendes? Porque la Cuba que tú conoces es una Cuba paralela que hay en los hoteles, de la cual tú te aprovechas de ese esclavismo que la dictadura tiene allá para hacerte el bueno. Tú necesitas que yo sufra, que yo sea pobre y que ese país esté en la miseria, en ruinas, moral y estructuralmente, para vivir esos privilegios a muy bajos precios. Así que no me vengas a hablar de Cuba. La tolerancia, yo soy muy tolerante en muchas cosas y para otras es de 0 a 100 en segundo. Porque el problema está que después que has pasado 50 años viviendo en ese país, no puedes tolerar que no voy a decir descarado, solamente lo voy a pensar, una persona muy malintencionada, por tener esos beneficios que los cubanos no tenemos, pues venga a abogar en favor de esa dictadura. Pues entonces le decía, perdone que un poco que divagué ahí, aunque con sentido, que bueno, le dio un repaso de las limitaciones esas las cuales hemos vivido en Cuba e incluso una buena exposición de cuál es el objetivo de las misiones médicas y todo ese aparato de propaganda, médicos, técnicos o ese mismo tipo de persona que estaba en el panel que tiene el régimen fuera de Cuba. Así que felicidades para él. Y otra cosa, se ve que es una persona que no tiene aquella facilidad de expresión, pero habló con el corazón. Y eso lo hizo el rey, el centro. Así que mis felicidades para él. Es fenomenal. Como dicen en los cortos eso que hay por Facebook, no encuentro fallas en su lógica. Felicitaciones para él. Eso es un cubano digno de reconocer. Y esa es la labor que nosotros los cubanos debemos defender. Aunque no sea frente a una cámara de televisión, aunque sea solamente persona a persona, pero al menos o aclarar esas dudas, que no la entiendo por qué tienen sobre Cuba, o decirle a las personas de que están del mal lado de la historia y que nosotros como cubanos desaprobamos tal actitud por ir en contra de un pueblo que ha sufrido durante ya demasiado tiempo y que ahora finalmente hay un gobierno de Estados Unidos dispuesto a ayudar. Porque también, al menos acá en Canadá, ven al diablo cuando hablan la relación de Donald Trump con Cuba.
Y entonces hay que decirle, usted ve el diablo porque ese diablo busca la libertad de los cubanos, pero yo veo un salvador y veo esperanza. Así que como cubano, yo adoro a Donald Trump y por supuesto desprecio todo aquel, como los liberales, que se empeñan en mantener esa dictadura, los demócratas. E incluso, caballero, voy a saltar de continente España. Por eso es que el socialismo es algo que es cancerígeno. Si ustedes estudian, yo no voy a detenerme mucho en dar detalles, pero la trama de corrupción de Pedro Sánchez, incluso los pactos en España, los pactos que él hizo para llegar al poder, porque no fue el más votado, y el juego marabárico que hizo, que tácticamente le dio buenos resultados, gracias a la tontería de los españoles, pues sencillamente usted ve qué es el socialismo. El socialismo es eso, corrupción y toda estrategia malévola por mantenerse en el poder. Yo no sé cuál es el amor ese que tienen del poder, además de corrupción y de imponer agendas malvadas como esas que están poniendo, porque no es secreto para nadie que es lo que propone el socialismo, pues la igualdad, o sea, abajo, tú no puedes igualar arriba, abajo, miseria, que el control sobre las personas, la eutanasia, ¿no? El separar familias, separar sociedades, dividir sociedades en negros, blancos, flacos y gordos, mujeres y hombres, homos y heteros. Ese es el objetivo. Y por supuesto el aborto, el gran aborto. O sea, porque no son pro vida, no son pro libertad y por supuesto son en contra, clásico del socialismo, en contra de la propiedad privada. Y entonces volviendo al tema de Chile, pero más allá del cubano, que ayer, señores, lo olvidé. Y mis felicitaciones para esa diputada chilena, joven, por cierto, que está promoviendo una moción contra Raúl Castro y que por supuesto tengo la confianza, no voy a decir seguridad porque eso sería ser absoluto, de que José Antonio Kast va a firmar esa moción y por supuesto se creará un tribunal y más allá de como el de Estados Unidos en contra de Raúl Castro, que es enteramente de Estados Unidos, es nacional, pues evidentemente se tendría una extensión internacional por los crímenes de Raúl Castro, que no son pocos. Incluso tú oyes, yo no sé si son personas tontas, si son personas realmente descaradas o si son personas realmente malvadas. ¿Por qué? Sí, fue hace 30 años. Un crimen no prescribe. Un crimen de esa magnitud no prescribe. Incluso el 3 de enero del 59 Raúl Castro asesinó 72 personas, se salvó uno. Eran 73 y se salvó uno. Desde el 3 de enero, esas personas que le abrieron las puertas en Santiago de Cuba empezaron. Desde ese día empezó y no paró. Oficialmente creo que fue en el 66, pero no me crean. Pero las ejecuciones por fusilamiento siguieron hasta probablemente el 76 cuando Carter. Pero bueno, vuelvo y repito, no tengo claridad de eso. Y ustedes saben que hay una gran cortina. He leído mucho, pero no puedo tener todo en el coco, como decimos allá en las tunas. Pues como les decía, estoy plenamente convencido que José Antonio Kast firmará y por supuesto Raúl Castro dejará de ser un objetivo no solo para los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y todo indica, caballero, todo indica que realmente, porque las declaraciones que político, el medio, o sea, el informe, pues que sí, que todo está listo para intervenir militarmente en Cuba. Y por supuesto la fuerza, aunque es menor que la fuerza que había frente a Venezuela, a Cuba se coge a sombrerazo. Y a ti, cubano, que si me ves, mira, el castrismo se ha empeñado durante años de decir la fuerza del pueblo. Nuestra fuerza es la fuerza del pueblo y la guerra de todo el pueblo. Si te dan un arma, piénsate bien contra quién tú la vas a usar. Si estás obligado en la FARC, haciéndote perder la vida, y esos oficiales, en un momento determinado de combate, te están encomiando a batirte por defender esa causa,
Acuérdate lo que te dije ayer de la familia de los Castro y la cúpula en el exterior. Casi toda, y con doble nacionalidad, e incluso triple, casi toda. Entonces te están mandando a defender la miseria de tu mamá, la tuya, que no tienes esperanza, no tienes vida, para defender esa gente. Piénsatelo bien. Yo creo que la dictadura no va a cometer la tontería de darles armas al pueblo, porque es precisamente el pueblo el que está pidiendo armas y desgraciadamente no la tenemos. Pero aquellos que están en el ejército tienen que pensárselo bien a la hora de saber contra quién se van a enfrentar. Enfrentar con un ejército que viene a liberarte, o contra un ejército que viene a liberarte, o vas a enfrentarte a aquellos que te envían de carne de cañón para defender sus privilegios. Yo pienso que la elección es bastante clara, porque hoy por hoy ningún cubano, excepto esa cúpula y los enganchados, pues tienen vida en Cuba y no tienen esperanza. Y una vida sin esperanza y una vida sin libertad es lo peor que hay. Usted coge ahora un prisionero condenado a 50 años y le dice, te voy a dar un año de vida en libertad y después de eso, cámara de gas, o usted va a pasar tranquilamente sus 50 de años en la prisión. Va a escoger la libertad porque es lo más grande que hay. Pero si tú tienes libertad y no tienes esperanza y piensa en ti, cubano, entonces ¿qué te queda? Te queda una vida de frustración en la que cada minuto tú te vas a preguntar qué clase de vida te ha tocado. Y si esa vida que te ha tocado está impuesta por esa dictadura, entonces yo encuentro realmente un sinsentido que salgas a defenderla. Porque es verdad que hay muchas personas que defienden esa dictadura. Pero ¿quiénes son? Los resentidos, los que saben que si mañana Cuba sale adelante, van a tener la misma vida que hoy. Y aquel que él chivatea, pues va a salir adelante porque va a tener un restaurante, va a tener un trabajo bueno, se va a esforzar o va a tener 5 trabajos, pero al final va a hacer o va a lograr aquello que se proponga lograr. Pero el que es un mediocre, lo único que quiere es que esa libertad no llegue porque va a perder la oportunidad de estar igualado a esa persona que es mucho más capaz, tiene mucha más voluntad, o es que estás dispuesta a hacer mucho más esfuerzo para lograr su objetivo. Porque la vida al final, como decimos siempre, es una sola, y si tú no logras lo mínimo que tú deseas, pues entonces hay que cuestionarse qué clase de vida tiene uno. Y es la libertad la única que te dona esa posibilidad. De esa misma razón hay muchas personas, mayoritariamente en Estados Unidos, que no quieren que la situación cambie porque, no sé, tienes 40 años, vas a Cuba una semana, te pasas el año trabajando por eso, pero vas a Cuba una semana y eres el tipo más popular. Y en Estados Unidos es un fregaplato. Pero ¿qué hay de indigno en fregar plato? Porque fregando plato puedes ir a hacer turismo. Tú has decidido Cuba. Pero fregando plato, si decides ir a La Bahama, a cualquier isla del Caribe, a un país del Caribe, pues también lo puedes hacer. Pero escoges Cuba porque usted coge ahora un cerdo y lo pone a vivir en condiciones de salubridad muy grandes, y el cerdo va a hacer caca para donde quiera porque es un cerdo. No, el cerdo le gusta el fango. ¿Entiendes? Hay una frase que yo oí hace poco que decía que usted mete un payaso en un castillo y el payaso no va a devenir rey. Sencillamente el castillo va a devenir un circo. O sea, que usted haya encontrado la libertad en Estados Unidos no quiere decir que usted sea realmente una persona libre. Eso le decía una amiga personal, que no son muchos, desgraciadamente, selección natural, que vive actualmente en Uruguay, y le decía que el problema es que lo primero que tiene que hacer uno para vivir en libertad es ser libre, es liberarse de las cadenas. Y por último, yo que siempre hablo de cine, voy a hablar de una película de 1998, creo, pero bueno, está por esa fecha, que se llama Chicken Run, Pollo al Rescate, que hicieron una muy mala versión ahora, en la que Ginger, la gallina, le dice a la otra gallina, no, las barreras están aquí, cuando intentan escapar, no, que hay cerca, no, las cercas están aquí, la libertad está del otro lado.
Entonces lo que te propongo a ti, cubano, es que comiences, para lograr esa Cuba libre, a ser libre tú también. No pienses en el privilegio gracias a que los otros viven la miseria. Piensa en el privilegio que pudieran tener esas personas también que tú amas de una u otra manera. Solamente por el hecho de ser cubano ya debes amarlos en aquello que pueden lograr esas personas. Y lo van a lograr el día que esa dictadura no esté. Así que, como siempre los digo, abajo el castrismo, gracias Chile y viva Cuba libre.